hermanos aquí, los que lo han llevado antes, saben que este estudio lo damos en ¿cuántas semanas, hermanos? ¿Cuántos meses lo vimos? ¿Se acuerdan? Sí. Casi 3 meses. 3 meses, ¿va? Bueno, lo vimos la semana pasada. Y se les quedó a los hermanos. Me sorprendió el grupo de hermanos acá porque les quedó bastante. Entonces hoy vamos a hacer una práctica, imagínense ya. Vamos a hacer práctica. Así que solamente vamos a ir a la parte de la gran idea y ahí vamos a ir avanzando dijimos primero, hermanos, oración dedicada. Ya hemos orado, hemos venido delante de Dios para que nos asista en el ánimo, en el discernimiento, en el corazón para estar delante de Él. Ahora vamos a leer y una vez más que leamos vamos a buscar la gran idea. Nada más quiero recordarle que en la lectura comprometida se requiere concentración y paciencia. Eso es muy importante, hermanos, porque si no tenemos concentración, no podemos tener entendimiento. Y es una batalla para concentrarnos, hay que prepararnos. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Si queremos entender lo que dice la Escritura, si queremos que entre en nuestro corazón, en nuestra alma, no puede ser si nada más llegamos sin prepararnos y a la lectura primera ya queremos estar bien entendidos de ella. No es así. Preparar nuestro corazón se requiere concentrarnos en la lectura, ser pacientes para poder entender. Y dice Lucas 8:15, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Sin paciencia, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. La falta de paciencia es sinónimo de indisciplina. Y ninguna fruto espiritual se da sin disciplina, sin constancia. El Señor nos llama constantemente a eso. ¿Okay? Es una lectura comprometida. Y luego vamos a ir para ya entrar al pasaje a la gran idea. ¿Se acuerdan qué es la gran idea? Hay que identificar de qué está hablando el pasaje. ¿Qué es lo que ese pasaje dice en una frase, en un título, sin dejar nada importante fuera del pasaje? La forma de identificarlo es cuál es el tema o de qué está hablando el pasaje. Puede ser que parezca que tiene más que un solo tema, pero si tuviera como 2 o 3 párrafos o 2 o 3 ideas, hay que ver cuál es la idea que engloba todas esas ideas, porque hay una sola en el pasaje seleccionado. Las porciones devocionales tienen un solo tema central, no 2 ni 3, sino uno solo. De tal forma que si pareciera haber 2 temas, estos seguramente están bajo un tema mayor. Y entonces ahí es donde vemos qué tiene que ver la armadura de Dios. Dice la Escritura que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y luego habla de la oración, y luego habla del evangelismo, de ir a hablarle a todos. ¿Qué tiene que ver la oración, la armadura de Dios, el evangelismo? Es una gran idea. Vamos a verlo. Entonces, vamos a trabajar entonces con identificando la gran idea. Vamos a ir al pasaje. Ahora sí, Biblias en mano, y vamos a hacer el ejercicio todos juntos ahí. Denle la lectura personal. Ya lo leímos una vez. Lo voy a leer yo otra vez en voz alta y usted sígame concentrado para tratar de ver de qué habla de aquí. Aquí. ¿De qué habla? Del 10 al 20. En una frase, ¿qué sería el tema? Y vamos a tratar de sacarlo. Ahora, no le haga caso a los títulos que tiene su Biblia allá arriba, porque a veces esos títulos dejan fuera alguna parte importante. Vamos a sacarlo nosotros con las herramientas que sabemos. Voy a leerlo en voz alta y usted sígame con sus ojos tratando de ver de qué está hablando. Si al final le digo, oye, ¿y de qué trata el párrafo? Dime una frase. Y ustedes van a sacar su frase. Voy a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Quieren darle otra leída personal para sacar su propia idea central de qué habla. A menos que alguien ya lo tenga y diga, yo creo que está hablando de... Vestidos de toda armadura. Vestidos de toda la armadura. Ok. Sí, vestidos de toda la armadura. Ahí nos faltaría algo. Fortaleceos en el Señor. ¿Para qué nos vestimos de toda la armadura? Para fortalecernos, para la guerra, para estar firmes. Va por ahí. Fortalecidos, sí, en el Señor, en el poder de su fuerza. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues, de hecho, esa es una frase, pero no hay que dejar fuera toda la armadura de Dios. Eso es clave, pero la frase un poco más completa, ¿no? A ver, ¿quién más dice? Yo creo que esa es la frase. Fortalecidos orando para que pues, el enemigo no nos Para que podáis estar pueda atacar. Okay. Ahora, cuando buscamos la gran idea, fíjense, vamos empezando y vamos aprendiendo. Empezamos a decir la gran idea y nos vamos y ya la hicimos bien larga, ya no es una gran idea, es una idea grande. La gran idea es la idea central. ¿Okay? Si dicen, pues habla de la armadura de Dios. Sí, pero eso todo es muy general. ¿Qué dice de la armadura de Dios? O sea, ¿qué es lo que nos vistamos. va por ahí. ¿Qué es lo que dice qué es lo que está tratando de compartir el apóstol en una frase? ¿Qué está diciendo? Pues que estemos firmes en la fe. Fortaleceos. Ajá, por ahí va. Para pagar los dardos del maligno. A ver, ¿quién más? ¿Van bien? estemos revestidos del Señor. Que estemos revestidos. Ajá, pero es la frase que usa revestir. Vestido de toda la armadura. El vestido es diferente que la armadura. Palabras claves que no pueden quedar fuera es armadura. La fe es una parte de la armadura. La fe es una parte de la Dice armadura. fortalecidos en el Señor y a los demás viene. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice como vestidos de toda la armadura de Dios. Dice para qué y luego describe la armadura de Dios. Todo lo demás, todo esto es la armadura de Dios. Desde, ¿dónde comienza? Aquí, desde el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y ahora empieza a describir cuál es esa armadura de Dios. Vuestro lomo con la verdad. ¿Esto es qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Esto qué es? ¿Qué es la coraza de justicia? Aquí vamos a empezar a aprender algo. A ver, ¿qué piensan? A ver, lo que hay en nuestro corazón dice. Entonces hay que vestirnos con lo que hay en nuestro corazón. La armadura es lo que cubre. Pero ¿qué significa? Si los lomos de la verdad es la palabra de Dios, ¿qué es la coraza de justicia? No sabemos la armadura de Dios y no sabemos qué significa la coraza de justicia. ¿Es Cristo? ¿Cristo? ¿Por qué decimos que es Cristo? Porque Él es justicia. Pero el pasaje, ¿creen que se refiere aquí a Cristo? Vamos a pensar que se refiere aquí a Cristo. Vamos a ver si es cierto. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es eso?
¿Cuáles son el calzado de los pies? El Evangelio. Ok, bueno, está fácil, ahí lo dice, ¿verdad? El Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? ¿A qué se refiere? La fe, la ¿Pero qué es la palabra de Dios aquí? Sí. Y luego aquí. La fe que uno tiene sin la nuestra, sin la de Dios. Vamos a avanzar. Que podáis apagar todos los huevos del maligno y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿A qué se refiere? ¿Qué es o qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Ajá, ¿a qué se refiere tomar el yelmo de la salvación? Pues tener salvación. Tener salvación. Okay. Y luego ya, y la espada del Espíritu. La ¿Qué es? palabra. Ya tenemos una. ¿Qué es la palabra de El Dios? yelmo de la salvación es el casco, ¿no? Sí, pero ¿qué significa espiritualmente? Pues es o sea, la palabra, las promesas, todo lo que es de Dios, la palabra. Ok, ahí va. Vamos a aprender algo. Muchas veces pensamos, hermanos, que la armadura de Dios, porque en la armadura del romano, de donde se inspira Pablo para protegerse, usa la armadura de un soldado romano y empieza a describir los elementos. Pensamos que el significado para cada elemento de la armadura es diferente. Pensamos eso. La mayoría de ustedes piensan eso. Pues aquí esta es la palabra de Dios, pero ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Ahí va. Cada una de estas áreas, esto, vamos a ver en el 13, la armadura es para que, ¿dónde comenzamos? Desde arriba. No, los lomos de la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, esto se refiere a la palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia, esto se refiere a la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, se refiere a la palabra de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, se refiere a la palabra de Dios, para que apaguéis todos los fuegos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, se refiere a la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo, miren la enseñanza que Pablo está tratando de decir. Lo único que hace diferencia es el uso de la palabra de Dios, pero toda nuestra vida necesita la palabra de Dios en las diferentes áreas. El yelmo que cubre la cabeza es la palabra de Dios cubriendo nuestros pensamientos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios para defendernos, para herir al pecado. En los lomos de la verdad, los lomos eran cómo se ceñían la ropa para trabajar. Es prepárate con la palabra. El apresto, del calzado del apresto del Evangelio es la palabra de Dios llevada a otros. Cada parte que está describiendo se refiere a la palabra, no a cosas diferentes. Solo que la palabra tiene efectos diferentes en la vida del cristiano, en las áreas diferentes. Tiene un efecto para el cerebro, para la mente, el entendimiento, un efecto, la coraza, el corazón, los órganos vitales, el calzado, los lomos, la espada del Espíritu. Todo se refiere a la palabra de Dios. Entonces, está diciendo que necesitamos la palabra de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Y otra cosa más que necesitamos. El pasaje no termina ahí. Versículo 18. Orando. Ahora, eso ya no se refiere a la palabra de Dios. Eso se refiere a la oración. Y miren entonces, hermanos, todos estos mandatos están en imperativos, se llaman. Es órdenes. Tomad. Poner, calzad, hazlo, es una orden, es un acto de hacerlo. Hay un momento donde lo hacemos, donde nos ponemos la coraza de justicia, donde nos ceñimos los lomos de la verdad, donde usamos la espada del Espíritu. Hay un instante donde tenemos que accionar, pero luego es un verbo continuo, orando, es indefinidamente. Mientras estás usando la palabra de Dios en cada área de tu vida, debe ser en oración. ¿Saben, hermanos, que sin oración la palabra de Dios poco efecto tiene? Poco efecto tiene, porque el diablo la puede citar también. Un inconverso la puede citar.
pero solo un cristiano la puede orar, porque es la conexión con el Señor y el Señor con uno para discernir la palabra. Por eso yo creo, hermanos, y es una aplicación personal, que la palabra de Dios es el arma, es la armadura, pero para que ésta sea eficaz necesita estar blindada, y esa es la oración. La palabra de Dios es la armadura y el blindaje es la oración. Solo la palabra el enemigo todavía puede entrar fácilmente porque estás usándola en tus propios medios, pero con oración es cuando te revistes del Espíritu Santo, del poder del Señor, que la use Él en tu vida y no uno, porque el diablo la puede usar contra nosotros mismos, la pura armadura, pero con oración no, está blindada con oración. Dice, poneos, fortaleceos en el poder del Señor, vestidos toda la armadura de Dios. Y si brincamos, podríamos hacer muy bien esto sin alterar el significado original si dijéramos, vestidos toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo. Eso es correcto, porque aquí nada más estamos omitiendo el desglose de lo que significa toda la armadura de Dios. Y ahora ya lo podemos estudiar detalladamente, pero son dos ideas básicamente. Ponte toda la armadura de Dios mientras te mantienes orando. Eso es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que puedas hacer la obra del Señor, para que cumplas el propósito de su palabra en el Espíritu Santo, para que no lo hagas en tus fuerzas, para que no dependas de ti, para que se pueda hacer la gran obra. Entonces estas son las tres ideas, toda la armadura de Dios orando para hacer la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo hacemos una gran idea con esos tres elementos? Toda la armadura de Dios orando para hacer la obra del Señor. ¿Cómo lo hacemos en una sola frase? Traten de armar una sola frase. Y aquí no le encontré, ayuda a encontrar. A ver. O sea, una frase, ¿verdad? Ajá. Puede ser, les voy a dar una, pero quiero que esté la... No tiene que ser exactamente la que yo dé, pero que tenga los elementos, las tres ideas. La armadura de Dios, la oración y la obra del Señor. O sea, es que así se hace la obra del Señor, con la armadura y la oración. Leyendo la palabra, haciendo oración. Leyendo la palabra, haciendo oración, Y pues es como se hace la gran comisión, por decirlo así. Es como porque Pablo al final dice, oren, orando en todo tiempo. ¿Para qué? pues para que nos mantengamos firmes en, Orando en todo tiempo, súplica en el Espíritu y velando en ello con todo. ¿Velando en qué? Velando en la armadura de Dios, súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los santos. Y luego dice Pablo, y por mí. ¿Ok? A fin de que condenando hablen de Él como deben hablar. Y eso va para todos. A fin de que hablen de Él como deben hablar. Para eso nos mantenemos orando, para darle un buen uso de la palabra. Por eso se acuerdan que dijimos el primer elemento para estudiar, ¿qué es? La oración. La oración. Porque miren, nos arrojamos a la lectura y andamos inventando cosas ahí. ¿Qué significa esto? Que yo creo que aquello, que porque no hemos orado, no hemos preparado, no hemos dependido del Señor. Y allí está todo, nada más que hay que orar y el Señor nos da discernimiento. Va, entonces, una frase, ¿quién la tiene ya? Aquí tengo unas. A ver, ¿no? Si les digo, hermanos, ¿de qué habla ese pasaje? ¿Qué me dirían? ¿Por qué de la palabra de Dios. de la palabra de Dios? ¿Ok? No mencionamos allí la oración, pero entonces dejamos fuera la oración. Está bien, ¿qué más? ¿De qué habla? De la oración y dejamos la palabra para allá. Okay. De que ¿De qué debemos- habla? Habla de todo, decimos, ya, seguro. de que debemos de estar preparados en la fe para no caer. ¿Ok? Ahora, ¿se fijan cómo no es tan fácil como que agarrar un pasaje y cuesta y está bien? Quiero que se den cuenta de que para sacar una idea correcta se requiere tiempo, se requiere meditar, se requiere escribir, pero vale la pena, a eso fuimos llamados. A eso es el llamado del pastor, para enseñarles a la iglesia, no solamente a servirles la comida para que se la coman, a prepararla para que la sirvan también a otros. Y cuando una cosa es comerla bien rico y otra cosa es cocinarla, ¿verdad?
Les estoy invitando a cocinarla y ahí como que nos quemamos en la estufa y nos faltó sal, pero así empezamos todos. Necesitamos aprender a cocinar la palabra, prepararla para servirla. Y no se desesperen si a la primera no les sale la receta, pero tenemos que empezar a practicar, a servir la palabra de Dios a otros, a estudiarla. Y ya hemos empezado, entonces paciencia, vamos a ir poco a poco, no se me desesperen. De formas generales, aunque sea, el pasaje habla del mandato a fortalecernos en el Señor con la armadura y la oración. El mandato para fortalecernos en el Señor con la armadura y la oración. Esa es una idea que cubre todo, ¿verdad? Otra sería aspectos a considerar para fortalecernos en el Señor. Vamos a ir hablando de varios aspectos para considerar fortalecernos en el Señor. Ya a la hora de explicar el sermón ya se dan los detalles, pero mientras el título está cubriendo todo. De eso se trata la gran idea. ¿Ok? Instrucciones y armas para la guerra espiritual. Muy bien. Habla de instrucciones y de armas para la guerra espiritual. Es correcto. ¿Qué más? ¿Una más? Sería fortalecerse en el Señor, orando en todo tiempo, con toda súplica al Espíritu, para dar a conocer el Evangelio. Ajá. Sí, está bien, solo que ya es muy larga la frase. Bueno, yo digo así de... Ajá, ok, y a eso la puedo ir resumiendo. Porque tengo que orar, tengo que fortalecerme y tengo que dar a conocer el Evangelio a través de la Sí. palabra. Ahora, cuando estamos haciendo este ejercicio de ponerle un título arriba, no necesitamos poner toda la explicación de todo el pasaje, sino algo que diga cabalmente, que sea fiel a lo que dice en general el pasaje. Ya en la siguiente fase, que es la explicación, ya damos detalle, pero por lo pronto algo general, pero fiel al pasaje. Es que yo lo di en 3 también. Ajá. Ahora, esos 3 que yo dije, hay que hacerlos en una sola. Y ese es el reto. Y para eso se requiere escribir y borrar y volver a pensar hasta que quede una frase corta. ¿Han escuchado? Yo creo que sí, espero que sí, lo que llamamos la proposición, ¿verdad? En la predicación. Porque Cristo es tal, tú debes hacer esto. Constantemente digo frases así en la predicación. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, esas no creen que se me ocurren ahí en el momento. Esas van pensadas de acuerdo a lo que dice el pasaje. Y a veces me salen bien largas y no son, y algo le sobra y algo le falta, y ahí estoy. A veces me llevo, hermanos, en esa frase a veces me llevo hasta media hora, en una frase importante que tiene que decir todo lo que el texto enseña en una frase, para que se lo puedan comer todos y que pueda ser algo bíblico. Pero hay que hacer este ejercicio. Ese es el llamado a estudiar la palabra. Y cuando se ejercitan, hermanos, no tienen que ser predicadores detrás de un púlpito para aprender esto. Necesitamos todos, porque hay que enseñarlo en la mesa con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros compañeros, con los vecinos. Cuando damos el Evangelio también aprendemos a reposar la Escritura con habilidad para todos. Y la iglesia que escucha predicación, que se enseña así, va aprendiendo. Y es lo que queremos hacer. Paciencia, ahí vamos. Segundo, rápidamente, eso es una gran idea. Ya vimos más o menos cómo se saca la gran idea. ¿Qué es el siguiente paso? Los que estuvieron en la clase pasada, después de sacar la gran idea, ¿qué es lo que hay que sacar del pasaje? Identifica la condición humana caída, o sea, el pecado que ese pasaje habla. Ese pasaje, como cualquier otro pasaje, hermanos, tiene una condición humana caída, es decir, tiene un pecado que está tratando. Este pasaje tiene el propósito de atacar una serie de pecados o un pecado global. ¿Cuál es el pecado que está atacando este pasaje? Todo pasaje tiene un pecado en particular que va a ser atacado. ¿Cuál es aquí? Vamos a ver. A veces no está tan claro, no dice ahí el pecado de robar, el pecado no dice así, pero implica un pecado que se está tratando allí. Sin miedo, hermanos, si nos equivocamos, para eso estamos, para aprender aquí. No pasa nada. Contra la carne. A ver, ¿dónde está?
¿Sí? ¿Sí hay una parte donde habla de la carne? Porque no tenemos lucha contra sangre. Versículo, díganme versículo. Es el 12. 12, ok, entonces, el pecado de la carne, lo dice claramente el pasaje, y el pecado de la carne tiene muchas manifestaciones, pero ahí está mencionando la carne con todas sus manifestaciones, porque no tenemos lucha contra la carne. Eso es un interesante acote. Miren lo que está diciendo. ¿Contra quién es nuestra lucha entonces? Ahora, aquí hay que aclarar. Cuando dice no tenemos lucha contra carne, no está hablando de que no hay poder en la carne y que la carne no nos hace nada. Está haciendo la comparación de que nuestra lucha no es con personas. En este caso, carne no es exactamente la carne pecaminosa, aunque sí se refiere a personas pecadoras. El énfasis no es en la carne pecaminosa, sino en las personas, a diferencia de las huestes espirituales de maldad contra ellos en nuestra lucha. O sea, no es contra las personas, es contra el diablo que usa las personas. Ese es el énfasis. Entonces, ¿cuál es el pecado que está atacando aquí? ¿Qué es lo que el diablo hace? ¿Y cómo es que el diablo? Las acechanzas del diablo. ¿Qué son esas acechanzas? O sea, nos atacan. ¿Son dardos? ¿No sería la debilidad humana? Sí, ya te acordaste, la debilidad humana. Es decir, el diablo va a usar nuestra carne, pero el diablo es el que va a atacar con los dardos de fuego del maligno. ¿Para que qué? Dice, para que estéis firmes contra las... ¿Y qué más de los dardos? ¿Dónde está? Dígame el versículo. 15, gracias hermano. No, dice, tomad el escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Entonces, ¿dónde aterrizan esos dardos de fuego? En nosotros, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es contra personas, sino contra el diablo que usa todas las tentaciones, todo el arsenal contra nuestra debilidad, contra los apetitos de la carne. Entonces la condición humana caída es lo que está allí. O sea, aquí está hablando acerca de la condición débil, que es muy frágil ante las acechanzas del diablo. Por eso se necesita una armadura. Porque la sola carne no puede resistir las acechanzas del diablo. No las puede resistir, es imán hacia el diablo. Pero si tenemos la armadura, ahí se para la palabra de Dios. Entonces, este pasaje exalta o resalta la condición humana caída o la pecaminosidad en general del hombre. Sí, pero yo digo también por la carne, Sí, porque la carne es y pecado. en ese sentido, podemos decir que la debilidad de la carne la usa el diablo. El diablo ataca la debilidad de la carne. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no podría ser, es que estoy viendo que se repite muchas veces firmes. O sea, poder estar firmes contra las esencias del diablo, y por tanto estar firmes, y lo estar pues firmes. Entonces, ¿cuál es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo? Pues estar Debilidad. tambaleante, la debilidad, La debilidad. estar diferente, estar ok, pero por usar una vacilante o estar ¿verdad? Débil, sí. en todos los aspectos débil. La firmeza es rígida, fuerte, sólida. La debilidad es blanda, movible, manejable. Entonces, al final de cuentas, eso que acabas de notar, y eso es un método que luego vamos a ver más adelante, qué palabras se repiten más, y eso nos da una pista de cuál es, en este caso, el pecado del hombre. La debilidad humana. La debilidad humana es la que el diablo va a atacar, y esa solamente se fortalece con la armadura de Dios y la oración. Entonces, el pecado aquí que se ataca es la debilidad humana. Estamos de continuo, si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, no podríamos hacer nada bueno. Es lo que hace el mundo. Pero tenemos el Espíritu Santo, sin embargo todavía vivimos en un cuerpo de muerte, que es el que no nos quiere dejar venir al culto, el que quiere que ya se acabe y ya nos vayamos, el que quiere que ya se vaya a cenar, el que está distraído. Esa es la carne. Y el diablo está lanzando los dardos de sueño, de hambre, de desesperación, de aburrimiento. No les estoy lanzando a cada quien el dado, ¿verdad? Pero
La palabra de Dios, miren, si trajéramos toda la armadura de Dios, nadie se querría ir ahorita. Pero ¿quién se quiere ir? Nomás los que acaban de llegar se quieren quedar, pero los que... ¿Quién, hermanos? Si tuviéramos la armadura de Dios, o sea, impregnados de la palabra, ¿sabe qué querríamos hacer? Seguirle, llenarnos más. Y resistiríamos fácilmente el sueño y lo que sea por aprender de la palabra. Miren, los hermanos en los tiempos de Pablo, y no tan allá todavía, generaciones atrás, aguantaban cultos de 3-4 horas estudiando, predicando. Las campañas, como les dije, eran de semanas. Porque vivían en la palabra. Uno que se quedó dormido y se cayó. ¿Verdad? Es la excepción. Bueno, dijo mi hermano, ni yo, si tú eres el tico, yo no soy Pablo. Si te caes, yo no te voy a revivir. Pero hermanos, lo que estoy diciendo es que cuando estamos llenos de la palabra, ninguna acechanza del diablo es suficiente para traspasar esa barrera que nos permite estar firmes donde debemos estar. Y hermanos, venimos para eso hoy en la noche. Sí, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero un poquito. Cuando nos pasamos en otras cosas no decimos nada. Nos desvelamos por otras cosas, la carne se satisface y dice, dale más. Pero la debilidad, sin la armadura, es frágil. Si se pone la armadura, hermanos, es otra cosa. Si no venimos preparados para escuchar la palabra. Exacto. No, si no venimos preparados para escuchar la palabra, nos queremos ir en cuanto... Ya recalculé el tiempo. El reloj aquí adentro del estómago nos hace ruido y dice ya, hay que irnos a cenar. Y hermanos, tenemos que prepararnos. Lo siguiente, ya vamos a avanzar. La gran idea, la profesión caída que sigue. Los atributos. Ok, ¿dónde ven los atributos de Dios ahí? Díganme el versículo y díganme qué atributos de Dios ven. Versículo 10, omnipotencia de Dios. El versículo 10, luego. Por lo más, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor es todopoderoso. Ahí está. Y miren, fíjense, ese es un atributo sobresaliente. Apenas empezando, dice, es indispensable, hermanos, fortaleceos. Si no lo deja ahí, en el poder de su fuerza. Ok, ahí está el atributo todo poder. ¿Qué otro atributo vemos? Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Dónde hay un atributo de Dios? Vamos a ver. ¿Dónde vemos a Dios? El poder de Dios. Porque su palabra es eterna. ¿Dónde está? Está abajo en el... Pero dice que su palabra es eterna. No, nomás dice para dar a conocer Pero, el misterio de Dios. pero ahí no vemos. O sea, cuando hacemos este ejercicio tenemos que ver lo que el texto nos está saliendo ahí nada más del texto. Así que Están pues firmes, Señor. justicia, muy bien. El 14, ¿dónde está? Ahí sí, esto es con la coraza de justicia. Ok, un atributo de Dios es la justicia. Y nos dice, ponte ese atributo por medio de su palabra, la justicia. Es por eso que por medio del Evangelio tenemos la justicia de Cristo. Aquí tenemos entonces la omnipotencia de su fuerza, la justicia de su carácter por medio de su palabra. Ok, llevamos dos. ¿Qué otro atributo vemos? Verdad. La verdad es un atributo de Dios. Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad. Es un atributo de Cristo. La verdad, la justicia, el poder. ¿Qué otro atributo vemos? La verdad, la justicia, el poder. Por lo menos, o sea, si no vemos más así como que muy sobresalientes, miren, los que están allí es lo que el pasaje nos quiere resaltar. Porque entonces tenemos esos tres atributos. No los olviden, recuérdenos, porque ahorita vamos a ir a cuál es la solución divina, que es el siguiente. Atributos. Solución divina. ¿Qué dice de Dios? ¿O qué hace Dios?
para saber cuáles son la solución divina. Okay, ahora sí, vamos a ver la solución divina. Siempre que vayamos a llegar al punto de la solución de Dios, la solución divina, hay que conectar con el pecado del hombre. ¿Cuál es el pecado del hombre ahí? La debilidad humana. Entonces, ¿cuál es la solución divina a la debilidad humana? El puente son los atributos de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios presenta allí? ¿Con qué? Esto está bien fácil. ¿Con qué se soluciona el problema de la debilidad? En una palabra, en una frase, con la palabra de Dios. O si lo quieren poner en la analogía de Pablo, con la armadura de Dios. O si lo quieren poner con los atributos del Señor, con su poder, que es por medio de su palabra, con la justicia por medio de su palabra y con la verdad por medio de su palabra. Entonces la solución de Dios para la debilidad del hombre es la palabra de Dios. En este pasaje, ¿no? Y aquí nos enseña entonces lo que veníamos diciendo desde el devocional, la importancia que tiene conocer la palabra, llenarnos de la palabra, ir a la palabra, porque somos débiles, porque andamos en un cuerpo que es constantemente atraído al mundo, porque es de esta tierra el cuerpo, es material y es débil. El espíritu, la carne es débil, pero el espíritu, la verdad, está dispuesto a la verdad. Esta es la solución divina, la verdad de Dios, la palabra de Dios, la armadura es la verdad, la palabra. Entonces, ahí encontramos cuál es la fortaleza de nuestra debilidad. Ahora, aplicaciones, ya llegamos al final, hermanos, mira, fácil. Ahora, ¿qué aplicaciones personales tenemos con este sencillo desglose? Dijimos que la idea central es que debemos ponernos o debemos fortalecernos con la armadura y la oración. ¿Por qué debemos fortalecernos con la armadura y la oración? Porque somos débiles, ese es el pecado. Somos débiles. ¿Y cuáles son los atributos que nos recuerdan lo que Dios puede hacer para nuestra debilidad? La verdad, la justicia, el poder, por medio de su palabra. ¿Cuál es la solución? La armadura de Dios. Ahora sí, la aplicación, todo eso, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo eso me sirve a mí? En la etapa que estoy viviendo. Y aquí, vale la pena porque no quisiera irnos sin que tengamos claro qué es la aplicación. La aplicación es algo, hermanos, que afecta. ¿Cómo afecta mi vida este pasaje? Mi vida, no la de los demás. Porque digo, a ver, hermanos, denme una aplicación. Y entonces dicen, lo que el pasaje dice, me empiezan a dar un resumen de lo que el pasaje dice. No, eso no es aplicación. La aplicación es cómo afecta mi vida en mi cabeza, en mi corazón y en mi conducta. En mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. ¿Qué de este pasaje hace un efecto en mi vida hoy? ¿Cómo este pasaje, cómo saber, cómo el hecho de que soy débil, pero Dios me ha dado una armadura que es su palabra? Y esa armadura tiene el poder del Señor, la justicia del Señor y la verdad del Señor. Me garantiza que el diablo no me hace daño. ¿Cómo esa verdad tiene que ver con mi vida hoy en día? Es diferente a la de mi esposa, a la de ustedes, porque yo estoy viviendo algo distinto. Pero la palabra de Dios es suficiente para mi vida. Y hay cosas que yo puedo sacar de allí, para mí, con haber estudiado este pasaje. Porque los dardos de fuego del maligno son diferentes a mi vida en este momento que a los que son a los de la hermana Lucha en este momento. Pero la palabra de Dios es suficiente para apagar los dardos que me lanza a mí y los dardos que le lanza a ella. Pero usted y yo debemos saber cuáles son esos dardos que nos está lanzando. Debemos saber cuál es esa debilidad en la que estamos batallando. Y entonces podemos ver cómo la palabra es la que me va a transformar y me va a fortalecer. Y la oración. Cuando hacemos esto, mire, si mi problema es la pereza, porque eso es un pecado, no le llamamos así, pero es un pecado la pereza. Y la pereza no nos deja crecer. Pero si mi pecado es la pereza, hermanos, entonces yo oro y voy a la Escritura. Y el Señor me reviste de poder, de fortaleza. Y entonces sí lucho contra la pereza, pero me mantengo por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en oración. Y entonces ya puedo concentrarme y aguantarme un culto completo. Puedo terminar un capítulo completo. Puedo terminar una semana leyendo la Biblia todos los días con oración y constancia. Y entonces va a ver cómo esa pereza se va yendo.
Y ese dardo ya no pega igual. Y así con cualquier pecado, ¿no? Pero necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Así que piense y hagamos para terminar un ejercicio rápido. Díganme tres diferentes personas, una aplicación personal de cualquiera de las verdades que en este pasaje encontramos, o que en este desglose encontramos. ¿Qué le quedó? ¿Cómo le ayuda este pasaje en algún área de su vida? ¿Cómo cree que le ayuda este pasaje a usted en particular en algún área de su vida? Para saber si vamos a estar siempre firmes. Porque por naturaleza siempre somos débiles. Pero el Señor nos ha dado algo permanente para tomarnos y estar siempre firmes. Entonces sí se puede estar firme. No hablamos de este cuerpo físico porque se tiene que dormir en la noche. Y a veces se desquebraja, pero el espíritu, el alma, puede estar firme. Puede estar firme. Puede estar cayéndose de sueño allí, pero el espíritu puede estar abrido, dispuesto, si está en la palabra. Y entonces hoy, hermanos, cuando alguien más quiere dar una aplicación, estar firme, dice la hermana. En lo personal, ella puede sentir la firmeza con saber que la palabra de Dios le da eso y la oración le da eso. Ok, ¿en qué otra área, hermanos, les queda a ustedes como para llevarse esta noche y decir, bueno, a mí me ayudó este estudio en esta área? ¿Qué fue? Pues recordar que es un mandato que Dios o una exhortación, ¿no? Que Dios me da, que Dios me da, y que esa fortaleza en el Señor la voy a tener con la palabra. Entonces es como que otra vez ir a la palabra. Sí, es una buena aplicación que ella está sacando, cosa para ella, es que ella lo ve como un mandato, y es que eso dice el pasaje: tomar, poner, calzar, orar, cuando es orando. Pero la armadura de Dios es un mandato. Y es que Dios sabe, hermanos, es como usted a sus hijos. A veces los tiene que obligar a lo que ellos no quieren hacer porque ellos no saben lo que les conviene, y usted sí sabe lo que les conviene y les tiene que imponer por su bien. Es lo que hace el Señor con su palabra. Y a la postre nos equipa, nos fortalece y ya nos maduramos. Si al niño, si usted lo deja que se levante a la hora que quiera, que coma a la hora que quiera, que haga lo que quiera, ¿sabe cuándo va a madurar? Quizá cuando se case, si su esposa lo trae a raya, si no, no va a madurar. Pero ¿saben cómo se madura igual en la palabra de Dios? Cuando nosotros nos esforzamos obedeciendo lo que Él dice, aunque no nos gusta a veces. No dejes de congregarte, no dejes de leer, no dejes de orar, no dejes de pensar en la palabra, no dejes de meditar, no dejes de memorizar. No, a veces no te va a gustar, pero hazlo. Es un mandato, es una buena aplicación, es un mandato. ¿Ah? ¿Sí? Yo le aplico estar firme, estar débil. Como cuando no comemos, ¿verdad? Ando de ahí, ando cayendo, desmayando, desmayando, hágame fuerte. Entonces, no como. Entonces, si no comemos la gran espiritual, tal vez también, entonces, yo soy sincera, capaz de no tener no me justifico porque no sé cuándo me justifico, pero últimamente digo que yo me pongo en mi cabeza y no me puedo mover, no a poner así, así digo siempre, ya que tengo el gran maestro, ¿verdad? Pero que estoy orando, Señor, y que mi esposo ore por mí para que yo pueda, porque yo era de, no voy a gloriar, yo era de que daba temas allá hermana, el tema que tengo bien claro, y tengo hermana, y no daba un temota así, una vez yo en un periódico, dijo mi cuñado, el hermano del esposo: oye, hermana, pues si no te pedí un periódico, no te pedí un tema, pero da cuenta que me fui, y haz de cuenta que, no sé, como cuando hace uno una carta, o no sé, y me sacan yo era presidenta de Camarón. Entonces yo tenía primeramente que dar el primer tema, no lo hacía porque estaba muy ignorante, no porque yo Pero si se descuida, si lo deja, uno se apaga.
Y eso pasa todo el tiempo, no crean que por la experiencia que uno tiene haciendo esto muchos años, así va a ser siempre nada más en automático. Todo el tiempo tenemos que ponernos la armadura de Dios. Todos los días tenemos que vestirnos con la coraza, con el yelmo, con el escudo, todo. Porque si no, la debilidad está al día. Entonces, eso nos mantiene firmes en la palabra. Les animo, hermanos, que no flaqueen en asistir y venir preparados para escuchar. Yo procuro no alargarme tanto, hermanos, pero si a veces pasa, mire, son ocasiones raras, pero es necesario y el Señor nos quiere llenar más y fortalecer más. Así que le animo, y no solamente aquí, en casa, acuérdese su método, su constancia de lectura, su tiempo para lectura, su frase para recordar. No lo deje. La próxima semana estaremos viendo la memorización. A ver si pueden memorizar algo en esta semana, aunque sea un versículo, inténtalo. Y vamos a estar viendo la próxima semana, ya avanzamos con otro tema de la memorización de las Escrituras y verás cuántas ventajas tiene memorizar la palabra de Dios. Vamos a terminar. Padre, gracias por este tiempo. Te agradezco, Señor, la bendición de darnos esta libertad y estas herramientas. También te agradezco, Señor, por la disposición de mis hermanos que en medio de lucha aquí están y tienen deseo de aprender, Señor, aunque la carne se resiste. Gracias por poner en cada uno de ellos la disposición. Tráeles cada vez, Señor, y en casa recuérdales, y a mí también, Señor, el ir a tu palabra, el ponernos la armadura. Gracias, Señor, por proveernos de este poderoso armamento para resistir en el día malo, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra y glorifícate, Señor, por medio de ella. En el nombre de Cristo, amén.